¡Hola! Querido sociópata. ¿Cuánto tiempo? Bienvenido un lunes más a este lunes de Momoko. Yo soy Ren y hoy voy a hablaros de algo tan maravilloso como es la comida en la literatura. Seguro que muchísimos de vosotros tenéis en vuestra cabeza el recuerdo de alguna comida deliciosa y exquisita que forma parte de vuestra infancia. Ya sean las arepas, algún guiso o algún tipo de pasta que preparasen en vuestra infancia que solamente recordarlo os proyecta por completo al pasado y que os hace sentiros reconfortados y que de alguna forma transmite toda esa maravillosa calidez que sentíais en aquel momento. Pero también muy probablemente dentro de esa categoría se incluyen comidas que no habéis probado jamás y que sin embargo forman parte de vuestro imaginario colectivo y de las obras que más os gustaron cuando erais pequeños. Muchas de las obras de fantasía, ciencia ficción o incluso simplemente novelas que hemos ido consumiendo a lo largo de nuestra vida tienen escenas en las cuales los protagonistas disfrutan comiendo o simplemente pasan por momentos reconfortantes probando recetas completamente raras y misteriosas que se van repitiendo a lo largo de las sagas y que nosotros nos hemos podido proyectar y hemos podido imaginar exactamente su textura, su color, el olor e incluso su propio sabor. Porque sin ir más lejos, todos sabemos que la cerveza mantequilla es increíblemente cálida, dulce, muy reconfortante, que tiene una espumita en la parte superior que es muy agradable a pesar de no haberla probado nunca. Y está claro que incluso muchos de vosotros habéis ido a la Warner o habéis ido a lugares temáticos o habéis intentado recrear esta receta y os habéis llevado una decepción al daros cuenta de que la receta recreada no tiene el mismo sabor que el que tú te imaginabas que tendría tras haber recreado durante tanto tiempo y durante tantos años el increíble sabor de la cerveza de mantequilla. Hay comidas que han pasado a la historia de la literatura, como por ejemplo el pan de lembas del Señor de los Anillos, que era increíblemente nutritivo y que yo personalmente me lo imagino como un pan de pita con un fuerte sabor a hoja de loto, o incluso el mezeglin de la Crónica del Asesino de Reyes, que dicen directamente que sabe a verano y que para mí es una especie de mezcla entre un zumo de melocotón y un Sunny Delight. La comida realmente dentro de la literatura sirve no solamente como una función narrativa y no solamente para poder transmitirnos sentimientos y emociones, sino que también nos ayudan a construir un setting y nos ayudan a construir un universo que sea completamente creíble. En La Peregrina, el libro de Becky Chambers publicado por Insolita Editorial, por poner un ejemplo, los personajes se alimentan principalmente de insectos, lo cual tiene mucho sentido teniendo en cuenta que la Tierra ya no es un lugar fértil y que los humanos y diferentes razas alienígenas conviven en el espacio en lugares de cultivos muy escasos o muy pequeños, donde la producción de los insectos es mucho más rentable y además es una fuente completa de proteínas. En Harry Potter, de hecho, la comida está muy asociada dentro de lo que es el marketing de los magos, ya que, por ejemplo, las ranas de chocolate incluían cromos de los magos y los deportistas favoritos de todo el mundo mágico. O, por ejemplo, también aparecen las grajeas Bertie Bott de todos los sabores, que son las típicas chucherías que podrían comer unos pequeños niños magos y que están perfectamente implementados y aportan muchísima más credibilidad a toda la saga creada por J.K. Rowling en Harry Potter. La comida tiene un montón de funciones realmente importantes dentro de la propia literatura y a veces es un núcleo y otras veces es un eje de unión, pero yo le he encontrado tres funciones que son principales a la comida dentro de la propia literatura y dentro de los propios libros. La primera de todas es la exaltación culinaria para generar emociones y sentimientos alrededor de este tipo de platos. Es una de las funciones más utilizadas que cumple la comida dentro de las propias novelas. La comida se utiliza muchas veces para poder generar emociones y sentimientos dentro del propio lector y para que empatice con los propios protagonistas. Esto es exactamente lo que ocurre, por poner el mismo ejemplo anterior, dentro de la saga de Harry Potter, en el cual la comida continuamente se utiliza como una vía de escape y un alivio del estrés y de la ansiedad de los propios protagonistas después de haber pasado por unas situaciones realmente horribles. La comida en esta saga se asocia con calidez, con amigos y con el hogar, entonces continuamente vamos a ver los momentos felices alrededor de una mesa llena de comida. La comida se muestra como alivio para nuestros protagonistas después de momentos de gran estrés o como conductor de escenas agradables y positivas. Por ejemplo, las grajeas Bertie Botts cuando Harry conoce a Ron, o la cerveza de mantequilla que les hace entrar en calor después de haber visitado la mansión de los gritos. En Moby Dick, sin ir más lejos, el autor le dedica un
un capítulo entero para describir una sopa de almejas, si no me equivoco de hecho era el capítulo 15, ya que representa realmente la transición desde una época de frío, desolador, depresión y hambre hacia un momento de hogar y de resolución de los conflictos. Sin embargo, ¿tienen que ser siempre los sentimientos y las emociones que proyectan positivas? Esa es una interesante pregunta. Pues no, la respuesta es que no. De hecho, la comida muchas veces también es un magnífico conductor para escenas que hablan del odio, que hablan de la venganza, que hablan de la repugnancia o que hablan de la desolación. No solamente por el hecho de la ausencia de la comida, sino también cuando en las escenas aparecen descripciones de pobredumbre, de comida desperdiciada o de elementos que están completamente podridos. Una forma bastante inteligente de utilizar la comida es precisamente en esta escena de Minnie de Criadas y Señoras, que luego se llevó a la televisión, en la cual la criada decide realizar una tarta de chocolate con su propia mierda para dársela a comer a una señora racista y horrible que le ha hecho la vida imposible. ¿Qué es lo que pones a la tarta para que esté tan exquisita? Una vainilla de México y otro ingrediente muy especial. Cómase mi mierda. ¿Qué has dicho? Que se coma mi mierda. ¿Has perdido la cabeza? No, señora, pero usted la perderá por lo que acaba de hacer. ¿Hacer qué? En el Gran Gatsby, de hecho, precisamente hay una escena del libro en el que se muestra un pollo frío como representación o como metáfora de que los protagonistas se bastan ellos mismos y no necesitan lujos. Incluso en Juego de Tronos, en las escenas y las descripciones de comidas, que son bastante extensas, ya que George R. Martin es un gran amante de la gastronomía, se puede ver como siempre que están comiendo Joffrey y Sansa en la misma mesa, Joffrey es el primero en trinchar la carne, en clavar los tenedores dentro de la carne de los animales o en arrancar la concha de los caracoles para dárselos de comer a Sansa. De esta forma, la comida nos vale como un conductor, como una forma de comprender que realmente Joffrey es un depredador y es un psicópata y que quiere controlar a Sansa como si esta fuera su animalito que mereciese que él mismo le diese de comer. Es realmente fascinante y es muy interesante cómo al final la comida cumple un papel protagonista en un montón de sagas y en un montón de libros que nosotros hemos vivido y experimentado a lo largo de nuestra vida. A veces la comida no aparece para representar emociones ni como analogías, ni para intentar que el lector empatice con los sentimientos de los protagonistas y de los personajes, sino simplemente como exaltación de los sentidos. Por ejemplo, en El Camino, la obra de Jack Kerouac, que es una obra en la cual el autor describe magníficamente bien la exaltación de los sentidos y de las emociones que causa una vida de desenfreno, de sexo y drogas, también describe increíblemente bien cómo el protagonista siente verdadero placer a la hora de experimentar y de degustar su tarta de manzana con helado cada día. Hay una obra de literatura romántica, como puede ser Enséñame el camino, publicado por Fibre Romántica, que es de mis favoritas sin duda, en el cual los protagonistas mantienen una relación sexual encima de una encimera utilizando una tarta de cerezas para, digamos que animar un poco el ambiente y para hacer que todo sepa mucho más rico, por decirlo de alguna forma. Es una escena increíble, oye, es súper genial. La verdad es que de toda la literatura romántica que he leído es la primera vez que la había visto y es espectacular. Si a vosotros también esto os está dando mucha vergüenza ajena, dadle corriendo a like y compartidmelo, por favor. La obra de Johanna Spyri, sé pronunciarlo. La obra de Johanna Spyri, Heidi, que probablemente muchos de vosotros hayáis visto en la televisión, tiene unas escenas que describen increíblemente bien cómo la raclette se va deshaciendo en la chimenea y que son capaces de abrirle el apetito a cualquiera que los esté leyendo. O incluso lo que os estaba diciendo antes de la obra de La peregrina de Becky Chambers, en el cual aparecen muchas veces las hamburguesas de grillos y que te describen exactamente cómo crujen y cómo las envuelven en ciertos vegetales que son de cultivo fácil y que realmente son capaces de abrirte el hambre porque tú mismo te las estás imaginando como si fueran hamburguesas de quinoa o no sé, pollo muy crujientito. Otra de mis funciones favoritas que cumple la comida dentro de la propia literatura, especialmente la literatura clásica y de la cual podemos aprender muchísimo, es precisamente cómo la comida es capaz de describirte las condiciones socioeconómicas en las que viven los personajes y los protagonistas o la realidad de una época
de la cual nosotros no tenemos prácticamente constancia. Es de esta forma, leyendo literatura histórica, como descubres que la gente en la época medieval solía comer cisne o comía cuervos o comía ardillas de forma habitual, y que incluso los cisnes, que según tengo entendido la carne está realmente correosa y asquerosa, estaba considerado un manjar y se ponían sobre las mesas de los reyes. En el Lazarillo de Tormes, la obra de Anónimo, este Anónimo, ¿cuántos libros ha publicado, buenos todos. Dios mío, a veces me doy vergüenza a mí misma. En el Lazarillo de Tormes, precisamente, uno de los amos que tiene el propio Lazarillo es un sacerdote que es tan avaro que guarda enormes hogazas de pan duro en cofres y deja que se pudran por no dárselos de comer a sus propios sirvientes. Y en este punto, la desesperación del propio Lazarillo por comer algo más que cebolla cruda y poder echarse al gaznate un trozo, un mendrugo de pan, y cómo va picando poquito a poquito a través de un agujero la miga para poder alimentarse, nos permite comprender el nivel de desesperación que tenía el propio Lazarillo en aquella época, y el hecho de que si él mismo no se alimentaba o no acudía a la picaresca, moriría de hambre sin que nadie hiciese nada por él, lo cual realmente nos permite comprender mucho cómo era la realidad socioeconómica para la gente que no tenía amo o las personas más desafortunadas en aquel momento en España. Otra de las grandes escenas típicas es, por ejemplo, la sopa de Oliver Twist, cuando va suplicante después de una larguísima jornada de trabajo a pedir un plato más de sopa, y cómo realmente se gana una terrible reprimenda por pedir un plato más de sopa, algo que sin lugar a dudas muchas de las personas más privilegiadas del primer mundo no pueden comprender, y que realmente nos permiten llegar a ponernos un poco en la piel de alguien tan desesperado que la pide a pesar de saber que va a recibir un castigo físico a cambio. La comida que se ve sobre la mesa de Matar a un ruiseñor cuando la comunidad negra le lleva a Atticus un montón de platos también nos permite ver completamente el tipo de recetas y el tipo de nivel sociocultural en el que vivían en aquel momento, ya que el autor nos hace una magnífica descripción que nos permite comparar el tipo de comida que disfrutaban las personas blancas y acomodadas en aquel estado y el tipo de comida que disfrutaba la comunidad negra, que se apoyaban entre ellos y que sobre todo se basaban en comida muy casera, muy artesanal, muy cuidada. La comida realmente es una de las partes más fascinantes de la propia literatura y me encanta. A lo largo de mi vida, conforme iba creciendo, siempre tuve muchísimas ganas de probar esas galletas de mantequilla que describían en los cuentos de los 5, y creo que realmente, aunque no se da demasiada importancia a los platos gastronómicos ni a la comida que va apareciendo, sí que son parte de lo que más recordamos los lectores de nuestras sagas favoritas y de lo que jamás olvidaremos: la cerveza de mantequilla de Harry Potter, el pan de lembas, las galletas de mantequilla de la saga de los 5, la tarta de palomas de la boda de Joffrey, el mezeglin de la crónica de Asesino de Reyes y, por qué no, también las tartas de cereza que se disfrutan en pareja sobre una encimera. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final, querido sociópata, gracias por estar aquí conmigo. Si realmente habéis probado la cerveza de mantequilla en la Warner o en un sitio de esto y habéis descubierto que está asquerosa y que no se parece nada a lo que tú te imaginabas, este es el momento de compartir este vídeo en redes sociales para que llegue a más gente y por lo tanto pueda recuperar mi tirón. Además, me interesa muchísimo saber si realmente este tipo de vídeos, que son un poquito más técnicos y teóricos, también os interesan. Muchas gracias, queridos sociópatas, gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Lo importante en todo esto es que en las novelas románticas los protagonistas se pasan todo el puto día comiendo y follando, pero comiendo, y aquí ni uno tiene un Michelin. Esto es absolutamente injusto. Es decir, con la cantidad de cerveza de mantequilla que bebía Harry Potter, la cantidad de horas que se pasaba el quillo en la biblioteca o caminando y correteando por ahí, ese chico debería de pesar al menos ahora ya como unos 200 kilos. ¿Sabéis la receta de la cerveza de mantequilla lo que tiene? Como poco, mantequilla. Y luego refresco de jengibre. Es como una puta bomba de calorías, es una bomba.